Buenas, en este video vamos a ver cómo se clasifican los números en los distintos conjuntos y también cómo se representan tanto de forma decimal como de forma fraccionaria. Comenzamos entonces viendo un vistazo rápido de cuáles son todos los conjuntos de números y vamos a empezar hablando sobre los números naturales, que se representan con la letra n, que tiene dos palitos en el medio. Los números naturales fueron los primeros que la humanidad generó de forma natural para contar las cosas. No nos olvidemos que contar es cuantificar una colección de elementos, es decir, asignar una cantidad. Entonces surgió la necesidad de empezar a contar. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los números naturales son justamente los números que empiezan desde el 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner algunos ejemplos acá. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente siguen los números naturales. Después nos topamos con el 0, que es un número raro porque no pertenece a los números naturales que nosotros contamos con los dedos, pero sí es importante distinguir que el 0 es un número importante y que vamos a clasificarlo dentro de los números enteros. Después, a su vez, lo que tenemos son los enteros negativos, que son justamente cuando la humanidad empezó a necesitar números negativos para representar, por ejemplo, deudas. Si, por ejemplo, alguien me debe 10 pesos y después esa persona me debe 15 pesos más, entonces en total me debe 25 pesos. Esa suma negativa, digamos, dio lugar a la necesidad de números enteros negativos. Vamos a poner algunos ejemplos: menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Todos estos números que acabamos de ver, los naturales, el 0 y los enteros negativos, forman el conjunto de los números enteros. Fíjense que esta llave, que abarca a los tres conjuntos de números, los números naturales, 1, 2, 3, 4, el 0 y los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todos entran dentro del conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z con dos palitos, parecido a la N con dos palitos. Esta es una Z con dos palitos. Y acá van a entrar todos los números enteros, es decir, los números que no tengan parte decimal, que no tengan cifras después de la coma. Entonces, recapitulando, este conjunto tendría menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3. Entonces, para poner algunos ejemplos, podríamos poner menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Los ponemos en este orden porque no nos olvidemos que el menos 2 es un número menor que el menos 1, es decir, más chico que el menos 1. Entonces, por eso lo ponemos en este orden. Después, por otro lado, tenemos a los números fraccionarios, que justamente no entran dentro del conjunto de los números enteros porque estos sí tienen una parte decimal, sí tienen una partecita que no encaja en la unidad entera. Fíjense, vamos a poner algún ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos poner como número fraccionario? Y por ejemplo el 0,5. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Por ejemplo el 1,2. Y también podríamos poner números fraccionarios, como por ejemplo el 2/3 o por ejemplo el 3/4. ¿Sí? Estos son números fraccionarios, ¿sí?, que se representan a través de fracciones y no coinciden con un número entero. Es decir, tienen una parte fraccionaria, por eso no los podemos incluir dentro del conjunto de los números enteros. Entonces hasta acá, ¿qué tenemos? Que los números enteros y los números fraccionarios en conjunto forman el conjunto de los números racionales. Fíjense que acá dice racionales, se representan por la letra Q con dos palitos, en realidad son como dos circulitos. Son letras dobles las que representan a los conjuntos numéricos. Y acá capaz que no nos suena tan común hablar sobre números racionales. No sé si los han visto, pero para simplificar, los números racionales son aquellos que se pueden obtener a partir de la división de números enteros. Entonces, todos los números racionales, todos los números que entran dentro de este conjunto, son números que se pueden obtener a través de una división. Vamos a poner algunos ejemplos acá abajo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, si nosotros hacemos 1 dividido 2, son dos números enteros. El resultado de esta división, que en este caso es 0,5, pertenece a los números racionales. Cualquier otro ejemplo. Supongamos 77 dividido 99. Cualquiera sea el resultado de esto,
como son dos números enteros, el resultado pertenece a los números racionales. Entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Nos podríamos preguntar. Yo ya entendí que los números racionales son aquellos que se obtienen a partir de las divisiones. ¿Pero los irracionales? Bueno, los números irracionales son aquellos que no se pueden obtener a partir de una división de números enteros. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Todos los números que sean raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? Hay que revisar que lo que es la operación de raíz cuadrada, lo vamos a ver en siguientes videos, pero básicamente significa qué número multiplicado por sí mismo nos da 2. Y es el 1,41 con algo. Lo vamos a hacer con la calculadora. Vamos a hacer raíz de 2 y vamos a obtener el resultado. Es 1,414213 y sigue para adelante. Entonces vamos a poner 1,414213 y sigue para adelante. Esto sigue infinitamente, no termina de haber números decimales. Por lo tanto, acá nos empezamos a dar cuenta que este número, el 1,4142, que es en realidad equivalente a la raíz de 2, no pertenece al conjunto de los números racionales, porque nunca voy a poder obtener este número a través de la división de dos números enteros. De hecho, este número sigue infinitamente, no termina nunca. Entonces, por eso es un número irracional. Nos podemos dar cuenta cuáles son los números irracionales, porque son aquellos que nunca terminan y no tienen un periodo. Enseguida vamos a ver qué es lo que es el periodo. Continuamos entonces. El conjunto que abarca tanto los números racionales como los números irracionales es el conjunto de los números reales, que se representan por la letra R doble. Fíjense que tiene dos palitos. Y quizás hayan oído hablar del conjunto de los números reales. De hecho, toda la unidad vamos a trabajar con el conjunto de los números reales, pero está bueno primero definir qué son los números reales. Son precisamente todos estos números de los que venimos hablando. O sea, todos los números que nosotros podemos cuantificar ahí con cifras son los números reales. Y entonces, ¿cuáles son los números que no pertenecen al conjunto de los números reales? Acá abajo estamos viendo los números imaginarios. A ver, ¿cómo es eso de los números imaginarios? Bueno, resulta que existe una ecuación que no se puede resolver. Fíjense, acá está, la raíz cuadrada de menos 1. Esto no tiene solución. Vamos a pensarlo por un momento. ¿Cómo sería la raíz cuadrada de 1? A ver, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces nos da 1? Y la verdad que es el 1. O sea, el 1 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 1 por 1, me da 1. O sea que esta ecuación es verdad. Pero ¿y en este caso? ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 1? O sea, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces nos da menos 1? En principio yo podría decir que el menos 1, porque menos 1 por menos 1, pero después me doy cuenta que no. Menos 1 por menos 1 me da más 1. Ya lo vamos a ver más adelante con la regla de los signos. Pero entonces esto no es verdad. Y resulta que no existe ningún número que pueda darme solución a este problema. La raíz cuadrada de menos 1 no tiene solución. Entonces, los matemáticos inventaron una solución. Y a esa solución le pusieron de nombre I. Entonces, I simplemente es la solución a la raíz cuadrada de menos 1. Es como decir que I es lo mismo que la raíz cuadrada de menos 1. Como no existe un número para representar a esa solución, nosotros le ponemos el nombre I y vamos a hacer de cuenta que esa solución existe y que se llama I. De hecho, matemáticamente lo vamos a usar mucho y se van a dar cuenta que tiene sentido que exista esta solución. La inventaron los matemáticos para dar respuesta a muchos problemas, sobre todo en el campo de la electricidad y la electrónica. Ya lo vamos a ver más adelante, que los números imaginarios son muy útiles. Pero entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de número imaginario? Vamos a poner algunos ejemplos acá abajo. Podríamos poner el número I, que es justamente la raíz cuadrada de menos 1. También podríamos poner los múltiplos de I, como por ejemplo 2i, 3i y así sucesivamente. Son números que no pertenecen al campo de los números reales. ¿Por qué? Porque la i me está diciendo que es en realidad la raíz cuadrada de menos 1. 2i me está diciendo que es en realidad 2 multiplicado por la raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, no pueden pertenecer al campo de los números reales porque no existe ningún número que me sirva a mí para representar este 2i. Por eso queda expresado así, 2i
3i y así sucesivamente. Por lo tanto, llegamos al último conjunto, que es el conjunto de los números complejos, que se representa con la letra C doble, fíjense que ahí tiene dos pancitas, y hace referencia a todos los números, tanto a los reales como a los imaginarios. Entonces vamos a ver que los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria, que no se pueden mezclar. ¿Qué ejemplo podemos poner? Como ejemplo podríamos poner, por ejemplo, 2 más i. 2 más i no los puedo sumar porque el 2 es un número real y la i es un número imaginario. No los puedo sumar entre sí porque son dos números que pertenecen a distintos conjuntos. No se pueden sumar. Por lo tanto, el número queda expresado así. O sea, 2 más i es un único número, que es precisamente el número 2 más i. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Y por ejemplo, 4 más 3i. Es otro número complejo porque fíjense que tiene una parte real, que es el 4, y una parte imaginaria, que es el 3i. Como no las puedo sumar, el número queda expresado de esa manera. Por lo tanto, hemos visto todos los conjuntos y algunos ejemplos de cada número para que quede claro de qué conjuntos estamos hablando cuando vamos a desarrollar la unidad. Toda esta unidad consiste en los números reales, pero vamos a ver que también vamos a hacer algunos ejercicios con números complejos.